Hola a todos, en esta ocasión resolveremos un problema más en Resolviendo Problemas con Mujeres en Programación. El programa del día de hoy se llama Camellos, como se puede ver acá. Este problema ha sido del último concurso de Mujeres en Programación en enero, categoría C2. Entonces, pueden pasar el video y leer el enunciado, pero resumiendo el enunciado nos dice que se quieren dividir cierta cantidad de camellos entre tres hermanos. Cada hermano va a recibir cierta proporción del total. Eh, Creo que es más fácil explicarlo con un gráfico. Digamos que todo este conjunto de acá me representa la cantidad de camellos que existe. Entonces, yo quiero darle 1 sobre X de total al primer hermano. Quiero darle 1 sobre Y de total al segundo hermano. Y 1 sobre Z de total al tercer hermano. No se especifica que se tienen que repartir exactamente todos, solo nos dicen que esas cantidades tienen que ser enteras. Entonces puede ser que por acá no sobre algo, no se sabe. Entonces, el programa nos dice inicialmente hay T camellos. También nos dan los valores de X y Z. Nos dicen cuál es la mínima cantidad que se tiene que agregar a T tal que hacer esta división es posible. O indicar que no es posible con ciertos valores dados. Entonces, primero tenemos que descartar el caso en que no va a ser posible hacer dicha división. Para eso nos podemos ayudar del gráfico que acabamos de hacer. Entonces, am, como vemos en el gráfico, al sumar estas cantidades, puede ser que nos sobre algo o nada, pero nunca se va a salir de nuestro conjunto, ya que todo lo estamos sacando dentro del conjunto. Entonces, una condición, de hecho la única, para que tengamos un conjunto y sea posible, digamos, tengamos cierta cantidad de camellos, W. Entonces, para que sea posible dividir esos W camellos, esta condición es que 1 sobre X más 1 sobre Y más 1 sobre Z es como máximo 1. Con 1 me refiero al total, ya que todas esas son fracciones. Luego, es como máximo, ya que, como vemos acá, puede ser que sobre. Entonces, podemos operar esto de acá. Podemos hacer que tengan el mismo denominador, X, Y, Z. Y en el numerador nos quedaría, primero nos quedaría Y, Z, segundo nos quedaría X, Z, y tercero nos quedaría X, Y. Y acá conservamos el menor igual que 1. Entonces nos quedaría que si es que X por Y más Y por Z más X por Z es menor o igual que X por Y por Z, entonces es posible. Entonces, podemos comenzar ya con el código para ver cómo podemos ir avanzando poco a poco. Entonces, el código nos dice que nos van a dar 4 números de entrada X, Y, Z, mm, ya, X, Y, Z y T. Ya. Entonces, primero tenemos que ver que queremos hacer estas operaciones acá. X por Y, Y por Z y X por Y por Z. Pero para tener los 100 puntos nos dicen que X, Y, Z van hasta 10 a la sexta. Así que multiplicar X por Y por Z necesitamos usar la variable long de tipo long, perdón, porque su producto sería como máximo 10 a 18. Entonces, vamos a hacer de una vez ese caso, pues podemos inicialmente ponerles enteros, pero eso nos va a dar como máximo 65 de los casos, ya que eh, al agregar nuestros valores de X y Z no va a entrar en una variable de tipo entero. Pero entonces ese es el único cambio que tenemos que hacer. Entonces podemos comenzar con eso. Ah, Primero creamos las variables todas de tipo non, X, Y, Z y T. Y luego ahora les vamos a agregar. Digamos X, digamos Y, digamos Z y digamos T. Entonces, primero nos podemos deshacer del caso en que nunca va a ser posible.
¿Y cuál es ese caso? Pues lo opuesto de esto. Si eso siempre se tiene que cumplir para que sea posible, entonces, ¿qué pasa si se cumple lo contrario? Es decir, cuando ponemos este símbolo mayor. Entonces, si es que eso ocurre, entonces directamente no se puede y tenemos que hacer lo que nos piden, que es imprimir imposible. Entonces, hacemos eso. Primero podemos, para agilizar o que sea más, algo más sencillo de entender, mejor dicho, podemos crear una variable que se llame A y a eso vamos a poner X por Y más Y por Z más X por Z. Y podemos crear una variable B que es X por Y por Z. Entonces tenemos que no es posible si es que A es mayor que B. En este caso, imprimimos imposible y retornamos. Por cierto, este cambio de línea que hago no nos pide en el problema, sino que a mí me gusta ponerlo para que luego en mi computador no se vea todo movido, pero pueden omitir esta parte. Entonces, retornamos y nos libramos del caso imposible. Ahora tenemos que ver qué se puede hacer o qué otra condición se tiene que cumplir para que, además de eso, esas cantidades sean enteras. Entonces, digamos que eh, E, ahora E, va a ser nuestro número de camellos, pero nuestro número de camellos que nosotros queremos, no los que tenemos. Es decir, sencillamente tenemos T y podemos agregar a eso, entonces vamos a tener que E va a ser mayor o igual que T. Esa es nuestra primera condición para E. Nuestra segunda condición para E es que entre X tiene que ser entero, lo que significa que E es múltiplo de X. Igualmente para Y y para Z. Entonces E es múltiplo de Y. Y también E es múltiplo de Z. Entonces, ¿qué pasa si solo hubiéramos tenido múltiplo de X y también múltiplo de Y? Existe una definición en matemática que este número tiene como que el mínimo de ellos tiene un nombre especial. Si es múltiplo de dos números, entonces es llamado mínimo como múltiplo. Bueno, su nombre lo dice, es el mínimo número tal que es múltiplo de X y múltiplo de Y. Pero nosotros no solo queremos eso, también queremos también sea múltiplo de Z. Pero entonces simplemente hacemos lo mismo, extendemos la definición. Entonces nosotros en vez de hallar el mínimo común múltiplo de X y Y, queremos hallar el mínimo común múltiplo de X, Y, Z. Ese va a ser, bueno, por ahora podemos decir candidato, pero realmente ese número va a cumplir. O sea, digamos, podemos ver un ejemplo. X vale 2, Y vale 3 y Z vale 4. Y digamos que nuestro T es 20. Entonces, nosotros podemos estar felices y decir, nuestro E es igual al mínimo común múltiplo, ya que nosotros queremos que E sea lo menor posible, lo menor posible. Entonces, ponemos E es igual al mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. Su mínimo común múltiplo va a ser 12. Bueno, como son números pequeños, se puede llamar manualmente. Podemos ver, bueno, tiene que ser al menos 4, ya que es múltiplo de 4. Vamos por el 5, no se puede. El 6, a ver, es múltiplo de 2, múltiplo de 3, pero no es múltiplo de 4. Luego, vamos a meter primero los que no son múltiplos de 4, ya que siempre tienen que ser múltiplos de 4. Entonces nos vamos al 8. 8 es múltiplo de 2, es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 3. Entonces nos vamos al siguiente. 12. El 12 es múltiplo de 2, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 4. Entonces, digamos, con lo que dijimos anterior, diríamos, bueno, es 12. Ya, imprimimos 12. Ya está. Bueno, en realidad teníamos que imprimir E-T, ya que nos dicen imprimir cuánto falta. Entonces nosotros hubiéramos impreso 12 menos 20 y imprimimos menos 8. Entonces esto estaría botando nuestro programa.
pero esto obviamente no es correcto, ya que acá no estamos contabilizando la parte de que E tiene que ser mayor o igual que T. Entonces tiene que seguir un siguiente múltiplo. Entonces sería 24. Y este sí cumpliría, tal que 24 es mayor o igual que 20. Entonces nuestro E no va a ser igual al mínimo común múltiplo, pero el E va a ser un múltiplo de mínimo común múltiplo. Acá digamos el mínimo común múltiplo de X y Z. Ya, E va a ser un múltiplo tal que sea mayor o igual que T. Entonces con esto sí, podríamos hallar el valor de E y luego ya imprimir nuestro E menos T. Pero ahora, para hallar el mínimo común múltiplo de X y Z, podemos hacer uso de la propiedad que dice, para dos números, acá voy a dividir, para dos números, digamos, X y Y, entonces acá tenemos que X por Y es igual al mínimo común múltiplo de X por Y multiplicado por el máximo común divisor. Acá el máximo común divisor en español se denota como MCD, máximo común divisor, pero en inglés se denota como GCD, ya que significa Greatest Common Divisor. Entonces pondríamos acá GCD de X, Y. Vamos a usar sobre esta notación, pues existe una función en C++ que nos calcula esto directamente. Así que verlo como GCD va a ser más sencillo en este caso. Y luego, bueno, acá podemos poner MSM o LSM, que es su versión en inglés, pero bueno, no importa mucho en realidad. Entonces, teniendo esto, podemos obtener que MSM de X y Y va a ser igual a X por Y entre el GCD de X y Y. Esto es para dos números, pero ahora, ¿cómo hacemos para tres? Bueno, acá podemos aprovechar de la propiedad de mínimo común múltiplo que nos dice que no importa si sacamos mínimo común múltiplo de los dos primeros, luego con el tercero o de los segundos con el primero, siempre va a resultar el mismo. Entonces, si queremos hallar el mínimo común múltiplo de X, Y, Z, entonces este va a ser igual al mínimo común múltiplo. Bueno, hay que poner algo raro, digamos Y, y el mínimo común múltiplo de X, Z. Y entonces acá tenemos dos valores y podemos utilizar esa propiedad acá. Esta propiedad acá no es tan difícil de probar. Los invito a probar. Una ayuda sería a darle una variable al máximo común divisor y luego expresar X y Y en función de máximo común divisor y ver ahí qué sale. Bueno, entonces podemos continuar con esto de acá. Digamos que ya tenemos una función, podemos crear una función para crear el mínimo común múltiplo. Acá está. Entonces, ya que vamos a hacer uso de ello, podemos ir poniéndole un código para que se entienda mejor. Entonces, vamos a crear la función que nos entrega el número. Se va a llamar MCM y va a tomar como argumentos los dos números, digamos X, también el número Y. Entonces, esto, nuestra función va a ser igual al producto de los números dividido entre su máximo. Como se había comentado, existe una función ya implementada en C++, así que eso tenemos que llamarla. Entonces, digamos que a nuestro GCD lo vamos a llamar variable GCD. Y esto usamos ahora sí la función que les comenté. Para escribir función es dos guiones abajo, no estoy segura cómo se llama, pero son así. Luego GCD, entre paréntesis X como Y. Y acá ya tenemos el GCD de X y Y. Entonces retornamos X por Y entre GCD. Ya.
Esta va a ser nuestra función MCM. Entonces, ahora queremos hallar cuál es el MCM de X, Y, Z. Entonces sería la unión MCM mayúscula, digamos. Entonces, primero, como tenemos nuestra fórmula acá, va a ser igual al MCM de uno de ellos. En este caso vamos a coger el Z, coma, el MCM de los otros dos, X y Y. Entonces, en esta variable llamada MCM, ya tenemos almacenado el valor de mínimo como múltiplo de X, Y, Z. Entonces, ya tenemos todo hasta ahora en código. Pero ahora tenemos que continuar con lo que nos faltaba. Ya es muy pequeño lo que nos falta. Nuestro valor de E es igual al mínimo múltiplo de nuestro MCM, tal que es mayor o igual que T. Ahora, ¿cómo expresamos eso? ¿O cómo veíamos con programación o primero acá en una pizarrita? Digamos que nuestro MCM, bueno, habíamos llamado MCM, así que podemos seguir trabajando con esto. Nos dicen cuál es el mínimo múltiplo de esto, tal que es mayor o igual que T. Am, Primero podemos comprobar manualmente. Am, este de acá es un múltiplo de MCM. Es un múltiplo de MCM. ¿Qué pasa si nuestra respuesta es que sí? Si que nuestra respuesta es que sí, entonces el mínimo tal que es mayor o igual que T y además es un múltiplo de MCM, sería T. No hay mucho que hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestra respuesta es que no? Entonces nuestra respuesta es que no. Ahora no va a ser tan fácil como hallarlo. Para eso, eh, usando el algoritmo de división, tenemos que T sería igual al MCM, digamos, por un D, bueno, por un Q, que sería nuestro cociente dividido entre MCM más un residuo. Pero, ya que no es múltiplo de T, nuestro R va a ser mayor que 0. Ahora, creo que así es más sencillo de ver. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de MCM que es mayor que T? Entonces, si aquí tenemos MCM por Q, entonces, ¿no sería el mínimo que es mayor o igual que este igual a MCM por Q más 1? ¿Sería ese? Am, bueno, creo que es más sencillo verlo si es que usamos que el residuo, además de ser mayor que 0, el residuo tiene que ser menor que MCM, porque así es el algoritmo de división. Entonces, con esto ya creo que es sencillo ver que este va a ser el mínimo número. No puede ser un anterior, ya que es evidentemente menor que T. Entonces, si es que nuestra respuesta es que sí, nos sale T, bueno, nos sale que nuestro E va a ser igual que T, y si es que no, nos sale que nuestro E va a ser igual a nuestro MCM por E, 1. Luego, el programa no nos pide E, nos pide cuál es la mínima cantidad que se tiene que aumentar. Entonces, simplemente luego imprimimos E menos T. Y entonces, ese sería todo el programa. Ahora, para terminar el código, am, hacemos nuestro caso. Si es que nuestro T ya es múltiplo de nuestro MCM, es decir, su residuo es 0, nuestro E va a ser igual a, bueno, acá me faltó crear variable de nuestro E. Entonces acá le asignamos E igual a T. Pero ¿qué pasa si es que no? Entonces primero tenemos que hallar cuál es nuestro Q. Es el valor de T al dividirlo entre MCM, el valor entero. Entonces simplemente creamos Q igual a T entre MCM. Ese va a ser el Q. Luego, nuestra respuesta iba a ser MC, bueno, no nuestra respuesta, nuestro E va a ser MCM por el Q más 1. Entonces, nuestro E asignamos igual a MCM por Q más 1. Ya, entonces en estos casos tenemos asignado nuestro valor de E y nos piden imprimir cuánto nos faltan agregar como mínimo. Entonces, imprimimos E menos T. Nuevamente, voy a imprimir solo este cambio de línea para que se vea más limpio al momento de probar el código, porque ahorita acá tengo que poner esto. Am, ya, ahora quiero
comprobarlo con estos casos de prueba. Entonces, vamos voy a hacer esto un poco más pequeño. Ya. Entonces, cuando acá vamos a poner esto. Ya, entonces ponemos el input 2, 3, 9, 35. Y nos da la respuesta 1. Correcto por ahora. Ahora, ¿qué pasa si ponemos el siguiente? 2, 3, 9, 37. Ah, nos da 17. Todo bien. Ahora 2, 2, 2 y 6. No es imposible. Entonces, cumple las cosas de prueba. Ahora solo nos faltaría enviar el código y ver cuánto puntaje nos da. Que voy a copiar. Ya. El envío. Y ya. Tenemos que esperar a ver cuánto puntaje da. La verdad, espero que. Bueno. Sí, llegó a 100 puntos. Sí, llegó a 100 puntos. Está bien, pasó todos los casos. Ya, todo bien. Bueno, la verdad espero que se haya entendido todo. Bueno, en el caso que no, em, mi nombre es Angie, estoy en el Discord de Mujeres Programación también como Angie, creo que es fácil encontrarme. Cualquier cosa me pueden preguntar, estoy ahí, les puedo ayudar. Así que no se preocupen si es que no expliqué una parte bien, si quieren alguna otra ayuda, normal me pueden preguntar. También si es que intentaron probar esta parte de MSM y tal vez tuvieron un poco de duda, no les salió, les puedo ayudar a cómo terminar la idea que les di. Pero eso sería todo. Espero que hayan entendido muy bien y nada, los veo en el próximo video. Muchas gracias.